Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano. La nostalgia peleadora de Túpac Amaru. Cuando los españoles irrumpieron en América, estaban en su apogeo el imperio teocrático de los incas, que se extendía su poder sobre lo que hoy llamamos Perú, Bolivia y Ecuador. Abarcaba parte de Colombia y de Chile, y llegaba hasta el norte argentino y la selva brasileña. La Confederación de los Aztecas había conquistado un alto nivel de eficacia en el Valle de México y en Yucatán y Centroamérica. La civilización espléndida de los mayas persistía en los pueblos herederos, organizados para el trabajo y la guerra. Estas sociedades han dejado numerosos testigos de su grandeza, a pesar de todo el largo tiempo de la devastación. Monumentos religiosos levantados con mayor sabiduría que las pirámides egipcias, eficaces creaciones técnicas para la pelea contra la naturaleza, objetos de arte que delataban un invicto talento. En el Museo de Lima pueden verse centenares de cráneos que fueron objeto de trepanaciones y curaciones con placas de oro y plata por parte de los cirujanos incas. Los mayas habían sido grandes astrónomos, habían medido el tiempo y el espacio con precisión asombrosa, y habían descubierto el valor de la cifra 0 antes que ningún otro pueblo en la historia. Las acequias y las islas artificiales creadas por los aztecas deslumbraron a Cortés, aunque no era de oro. La conquista rompió las bases de aquellas civilizaciones. Peores consecuencias que la sangre y el fuego de la guerra tuvo la implantación de una economía minera. Las minas exigían grandes desplazamientos de población y desarticulaban las unidades agrícolas comunitarias. No solo extinguían vidas innumerables a través del trabajo forzado, sino que además indirectamente abatían el sistema colectivo de cultivos. Los indios eran conducidos a los socavones, sometidos a la servidumbre de los encomenderos y obligados a entregar por nada las tierras que obligatoriamente dejaban o descuidaban. En la costa del Pacífico, los españoles destruyeron o dejaron extinguir los enormes cultivos de maíz, yuca, frijoles, payares, maní, papa dulce. El desierto devoró rápidamente grandes extensiones de tierra que habían recibido vida de la red incaica de la irrigación. 4 siglos y medio después de la conquista, solo quedaban rocas y matorrales en el lugar de la mayoría de los caminos que unían al imperio. Aunque las gigantescas obras de los incas fueron en su mayor parte brotadas por el tiempo o por la mano de los usurpadores, restan aún dibujadas en las cordilleras de los Andes las interminables terrazas que permitían y todavía permiten cultivar las laderas de las montañas. Un técnico norteamericano estimaba en 1936 que si en ese año se hubiera construido con métodos modernos, esas terrazas hubieran costado unos $30,000 por acre. Las terrazas y los acueductos de irrigación fueron posibles en aquel imperio que no conocían la rueda, el caballo ni el hierro, merced a la prodigiosa organización y a la perfección técnica lograda a través de una sabia división del trabajo, pero también gracias a la fuerza religiosa que regía la relación del hombre con la tierra, que era sagrada y estaba por lo tanto siempre viva. También había sido asombrosa las respuestas aztecas al desafío de la naturaleza. En nuestros días los turistas conocen por jardines flotantes las pocas islas sobrevivientes en el lago desecado donde ahora se levanta sobre las ruinas indígenas la capital de México. En esas islas habían sido creadas por los aztecas para dar respuesta al problema de la falta de tierra en el lugar elegido para la creación de Tenochtitlan. Los indios habían trasladado grandes masas de barro desde las orillas y habían apresado las nuevas islas de limo entre delgadas paredes de cañas hasta que las raíces de los árboles les dieron firmeza. Por entre los nuevos espacios de tierra se deslizaban los canales de agua. Sobre estas islas inusitadamente fértiles creció la poderosa capital de los aztecas, con sus amplias avenidas, sus palacios de austeras bellezas y sus pirámides escalonadas. Brotada mágicamente de la laguna, estaba condenada a desaparecer ante los embates de la conquista extranjera. 4 siglos demoraría México para alcanzar una población tan numerosa como la que existía en aquellos tiempos.
Los indígenas eran, como dice Darcy Ribeiro, el combustible del sistema productivo colonial. Es casi seguro, escribe Sergio Magú, que a las minas hispanas fueron arrojados centenares de indios escultores, arquitectos, ingenieros y astrónomos, confundidos entre la multitud esclava, para realizar un burdo y agotador trabajo de extracción. Para la economía colonial, la habilidad técnica de estos individuos no interesaba, solo contaba a ellos como trabajadores no calificados. ¿O no se perdieron todas las esquirlas de aquellas culturas rotas? La esperanza del renacimiento de la dignidad perdida alumbraría numerosas sublevaciones indígenas. En 1781, Tupac Amaru puso sitio al Cusco. Este cacique mestizo, directo descendiente de los emperadores incas, encabezó el movimiento mesiánico y revolucionario de mayor envergadura. La gran rebelión estalló en la provincia de Tinta. Montado en su caballo blanco, Tupac Amaru entró en la plaza de Tungazuca y al son de los tambores y pututus anunció que había condenado a la horca al corregidor real Antonio Juan de Arriaga y dispuso la prohibición de la mita de Potosí. La provincia de Tinta estaba quedando despoblada a causa del servicio obligatorio en los socavones de plata de Cerro Rico. Pocos días después, Tupac Amaru expidió un nuevo bando por el que decretaba la libertad de los esclavos. Abolió todos los impuestos y el repartimiento de mano de obra indígena en todas sus formas. Los indígenas se sumaban por millares y millares a las fuerzas del padre de todos los pobres y de todos los miserables y desvalidos. Al frente de sus guerrilleros, el caudillo se lanzó sobre el Cusco. Marchaba predicando arengas. Todo lo que muriera bajo sus órdenes en esta guerra resucitarían para disfrutar las felicidades y las riquezas de las que habían sido despojados por los invasores. Se sucedieron victorias y derrotas. Por fin, traicionado y capturado por uno de sus jefes, Tupac Amaru fue entregado, cargado de cadenas, a los realistas. En su calabozo entró el visitador Areche para exigirle a cambio de promesas los nombres de los cómplices de la rebelión. Tupac Amaru le contestó con desprecio: aquí no hay más cómplices que tú y yo, tú por opresor y yo por libertador. Merecemos la muerte. Tupac fue sometido a suplicio junto con su esposa, y sus hijos y sus principales partidarios en la plaza del Huacaipata, en el Cusco. Le cortaron la lengua, ataron sus brazos y sus piernas a 4 caballos para descuartizarlo, pero el cuerpo no se partió. Lo decapitaron al pie de la horca, enviaron la cabeza a Tinta, uno de sus brazos fue a Tungazuca y el otro a Carabaya, mandaron una pierna a Santa Rosa y la otra a Libitaca, le quemaron el torso y arrojaron las cenizas al río Guatanay. Se recomendó que fuera extinguida toda su descendencia hasta el 4º grado. En 1802, otro cacique descendiente de los incas, Astorpilco, recibió la visita de Humboldt. Fue en Cajamarca, en el exacto sitio donde su antepasado, Atahualpa, había visto por primera vez al conquistador Pizarro. El hijo del cacique acompañó al sabio alemán a recorrer las ruinas del pueblo y los escombros del antiguo palacio incaico, y mientras caminaban le hablaba de los fabulosos tesoros escondidos bajo el polvo y las cenizas. ¿No sentís a veces el antojo de cavar en busca de los tesoros para satisfacer vuestras necesidades?, le preguntó Humboldt, y el joven contestó: tal antojo no nos viene. Mi padre dice que sería pecaminoso si tuviéramos las ramas doradas con todos los frutos de oro. Los vecinos blancos nos odiarían y nos harían daño. El cacique cultivaba un pequeño campo de trigo, pero eso no bastaba para ponerse a salvo de la codicia ajena. Los usurpadores, ávidos de oro y plata, también de brazos esclavos para trabajar las minas, no demoraron en abalanzarse sobre las tierras cuando los cultivos ofrecieron ganancias tentadoras. El despojo continuó todo a lo largo del tiempo, y en 1969, cuando se anunció la reforma agraria en el Perú, todavía los diarios daban cuentas frecuentemente de que los indios de las comunidades rotas de la sierra invadían de tanto en tanto, desplegando sus banderas,
las tierras que habían sido robadas a ellos y a sus antepasados, y eran repelidos a balazos por el ejército. Hubo que esperar casi 2 siglos desde Tupac Amaru para que el general nacionalista Juan Velasco Alvarado recogiera y aplicara aquella frase de cacique de resonancias inmortales: «Campesinos, el patrón ya no comerá más tu pobreza». Otros héroes que el tiempo se ocupó de rescatar de la derrota fueron los mexicanos Hidalgo y Morelos. Miguel Hidalgo, que había sido hasta 50 años un apacible cura rural, un buen día echó a vuelo las campanas de la iglesia de Dolores, llamando a los indios a luchar por su liberación. ¿Queréis empallaros en el esfuerzo de recuperar de los odiados españoles las tierras robadas a vuestros antepasados hace 300 años? Levantó el estandarte de la Virgen India de Guadalupe, y antes de 6 semanas 80,000 hombres lo seguían, armados con machetes, picazondas, arcos y flechas. El cura revolucionario puso fin a los tributos y repartió las tierras de Guadalajara, decretó la libertad de los esclavos, abalanzó sus fuerzas sobre la Ciudad de México, pero fue finalmente ejecutado al cabo de una derrota militar y, según dicen, dejó al morir un testimonio de apasionado arrepentimiento. La revolución no demoró en encontrar un nuevo jefe, el sacerdote José María Morelos. Deben tener como enemigos todos los ricos nobles, empleados de primer orden. Su movimiento, insurgencia indígena y revolución social llegó a dominar una gran extensión del territorio de México, hasta que Morelos fue también derrotado y fusilado. La independencia de México, 6 años después, resultó ser un negocio tan perfectamente hispánico entre europeos y gente nacidas en América, una lucha política dentro de la misma clase reinante. El encomendado fue convertido en peón y el encomendadero en hacendado.